¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Yo Cocino, Tú Cocinas. ¿Alguna vez has tenido que pensar en qué aperitivo les ofrecerás a tus invitados y no se te ocurre nada? Pues bien amigos, el día de hoy presentaré una deliciosa receta sencilla y diferente que hará que te luzcas frente a tus amigos, sin quebrarte la cabeza. Me refiero a las tapas españolas, que son como unos pequeños emparedados o entremeses que se preparan muy fácilmente utilizando ingredientes muy ricos y muy sencillos, tales como el tomate, el jamón serrano, el pan, el aceite de oliva, las carnes frías, el queso o casi cualquier ingrediente que se te venga a la mente. Así que quédate conmigo y te enseñaré cómo se preparan esas deliciosas tapas españolas. Pero antes de pasar al video, te recuerdo que si omites algún paso accidentalmente, la receta completa se encuentra en la sección de comentarios. Asimismo, no se te olvide suscribirte y darle me gusta. También recordarles que seguiré contestando sus preguntas y sus comentarios con mucho gusto, ya que con sus aportaciones ustedes hacen crecer este canal. Y habiendo dicho esto, pues entonces vamos a ello. ¿Qué tal amigos? Comenzamos con el primer consejo, que es referente al pan. Como verán, lo estoy cortando en tajadas anchas. Esto es para mejorar la organización de la tapa y que no se desbarate el pan. Aquí lo estamos alineando con aceite de oliva y le vamos a poner también ajo en polvo para darle ese sabor de España. Y vean esta lindura, esta preciosura, es el queso de cabra. Lo he dejado fuera del refrigerador unos minutos para que pueda ser untable. Y he conseguido esta selección de carnes frías que incluye salami, chorizo de Pamplona y jamón serrano. Y el consejo aquí sería cortarlo de la manera en la que yo lo estoy haciendo, en pequeños cuadros. Esto con el objeto de que el comensal, al morder la tapa, no se traiga consigo toda la tajada de jamón serrano, lo que puede resultar muy incómodo, ya que le va a sacar todos los ingredientes. Aquí estamos colocando ya el jamón serrano sobre nuestras tapas. También vamos a colocar el salami y el chorizo de Pamplona. Vean esta lindura, esta preciosura. Otra joya es el queso manchego, que nos va a ayudar a que nuestras tapas queden gratinadas y que tengan un delicioso aspecto. Habiendo hecho esto, pues bueno, nos vamos aquí al jardín y aquí tenemos esta preciosa albahaca muy olorosa que creció bastante, parece un pequeño arbolito. Y bueno, vamos a tomar esta albahaca fresca y la vamos a cortar de la siguiente manera. La vamos a cortar así en cuadritos para que al colocarla sobre el queso gratinado haga un contraste y le dé a nuestro platillo una presentación insuperable, como van a ver ahorita. Aquí le estamos agregando ya la albahaca y una vez hecho esto vamos a proceder hacia nuestro horno. En este caso yo las voy a hornear en una freidora de aire, pero ustedes pueden perfectamente hornearla en su horno común y corriente, el que utilizan todos los días. Y la temperatura a la que yo voy a cocinar estas tapas para que queden crujientes será a una temperatura de 205 grados centígrados durante 5 minutos. Esto hará que queden crujientes y que el queso quede bien gratinado. Y bueno, mientras están nuestras tapas, nos vamos aquí con nuestros tomates y como verán, también los estoy cortando en rodajas anchas. Lo alineamos también con aceite de oliva porque las vamos a cocinar. Y agregamos también ajo en polvo. La cuestión de por qué deben de ser anchas las rodajas de tomate es porque al cocinarse se adelgazan, se vuelven muy blandas y puede ser que si no están muy gruesas pueden llegar a destruirse. Miren qué hermosos colores están adquiriendo. Vean esa fritura tan hermosa. Vamos a echar un vistazo a nuestras tapas y vean, aquí las tenemos, ya se está fundiendo el queso y el pan está tomando su consistencia. Y bueno, llegó la hora de sacar nuestras tapas de la freidora. Vean qué delicia, qué hermosura.
Y qué ricura. Bueno, pues entonces nos vamos a donde está nuestro tomate y colocamos en cada una de las tapas 2 piezas de jitomate frito, lo cual les va a dar un sabor impresionante y una presentación increíble. Aquí la adornamos con una ramita de albahaca y vean cómo quedó nuestro delicioso platillo. Y bueno, pues habiendo hecho esto, vamos a probar qué tal quedaron nuestras tapas españolas. Bien amigos, ha llegado el momento de la verdad. Veamos qué tal nos quedaron nuestras tapas españolas. Wow, es un sabor delicioso. Todos los ingredientes se combinan a la perfección. Se siente el sabor de jitomate, del ajo, el pan tostado, el salami, también el sabor de la albahaca y el queso de cabra. Todo se conjunta en una explosión de sabor en la boca. La verdad está muy delicioso. Se la recomiendo, prepárenlas. Y más acompañado de su cervecita. Wow. Y así hemos llegado al final de este video, estimados suscriptores. Espero que les haya parecido interesante y sobre todo que lo preparen, ya que está muy delicioso. Les recuerdo humildemente que se suscriban y que envíen sus comentarios y sus preguntas, ya que las contestaré en verdad con mucho gusto. Los espero en el próximo video, aquí en nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas.